Bueno, continuamos con nuestro curso de Python para Excel. Este es un curso corto. Tenemos 8 videos tutoriales que considero que son más que suficientes para aprender los conceptos básicos de manipulación de archivos en Excel desde Python. Vimos ya cómo crear un Excel, una tablita de datos en Excel, cómo crear una base de datos con 1000 registros de una manera aleatoria, cómo darle formato, aplicarle formato a la tabla. Hicimos también un simulador de inversión. Vimos en el video pasado cómo insertar columnas en un archivo de Excel desde Python. Y hoy vamos a hacer lo que es la validación lógica. Tenemos acá unos archivos. Base de datos, tenemos este archivo base de datos que es sobre el que vamos a trabajar. Este archivo es similar al archivo anterior del video número 5. Vamos a ver si tenemos todavía el archivo modificado. Vamos a ver si lo encontramos. Así, aquí está el archivo modificado. Quedamos pues a mitad de camino. Lo que vimos en el video pasado fue cómo insertar estas dos columnas que están con fondo negro para hacer las validaciones aquí en cuanto al sexo y en cuanto a la edad, porque esto fue una tabla. Aquí hay 1000 registros y es una tabla que se generó de manera aleatoria, la generó el sistema, pero hay casos como, vamos a filtrar aquí por femenino. Vemos que es femenino, pero aquí dice Juan Fernández, que obviamente es un hombre. Y así, hay varios nombres de hombres asociados al sexo femenino y varios nombres de mujeres asociadas al sexo masculino. Entonces vamos a hacer que haga la comparación entre el nombre que está acá. Si es masculino, compare si aquí está masculino. Si el nombre es masculino y aquí sexo es masculino, entonces que nos diga que es correcto, y si no, que nos diga que es incorrecto, que nos haga esa validación. Y en esta última columna lo que nos va a hacer es una clasificación de la edad. De acuerdo a la edad nos va a decir si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, si es un adulto, si es un anciano. Esta fue la tabla que hicimos la vez pasada, pero vamos a trabajar sobre la tabla original, que es esta. Esta es la tabla que vamos a tomar. Vamos a insertar los datos. Hay que entender que una vez se pasen estos archivos por Python, él va a perder todo el formato. Entonces nuevamente hay que aplicar formato. Este formato no lo vamos a conservar y vamos a aplicar un formato nuevo a las nuevas tablas que van a hacer las validaciones. Entonces este archivo se llama base de datos, que es el que tenemos acá. Base de datos. Bueno, aquí tenemos el importe de la importación de todas las librerías. Está el código comentado. En la descripción del video, como es costumbre, tanto en el curso de Python básico, que si has llegado por primera vez a este canal y has visto este video, ahí dentro del canal tenemos un curso de Python básico con 24 videos. Allí puedes conocer todos los temas básicos en cuanto a la programación en Python, y por cada video vas a poder descargar el material, el código que se desarrolla. De igual manera, este es otro curso un poco más corto sobre Python para Excel. Tenemos 8 videos y también en cada video pues puedes acceder de una manera gratuita al código fuente, que en la descripción del video va a haber un enlace al Drive donde vas a poder descargar este código que vamos a estar trabajando. Algunas cositas las voy a comentar de una manera muy breve porque ya lo vimos en el video número 5, porque este se va a trabajar básicamente sobre el mismo formato, solamente que se va a agregar unas validaciones para el tema de los nombres y para el tema de las edades. Entonces aquí lo que está es aquí tomamos el archivo de entrada, definimos la ruta para el archivo de entrada, porque yo tengo pues el proyecto. En esta carpeta está el proyecto, no es la carpeta principal. La carpeta principal del editor, el editor es esta. Dentro de esa está pues esta carpeta.
aquí está el archivo que vamos a estar trabajando, y dentro de esta otra carpeta está la carpeta archivos, que es donde se va a guardar y se van a manipular los datos. Entonces por eso se define esta ruta, que es donde va a tomar el archivo que va a leer base de datos, que es este archivo que tenemos acá, este archivo base de datos, y nos va a generar un archivo de salida llamado archivo validación lógica, que ustedes ven no lo tenemos acá, que ese se va a generar ahorita cuando demos ejecutar al programa. Entonces aquí leemos el archivo, le pasamos como parámetro y lo guardamos en la variable df para abreviar. Entonces cada vez que encontremos df aquí sabemos que es ese archivo que estamos leyendo, en abreviatura data frame. Aquí se inserta la columna validar sexo. Después de la columna sexo, esto ya lo vimos en el video pasado, aquí se le agrega un 1 al índice para que se inserte después de la columna sexo, y el valor inicialmente se deja vacío esa columna porque apenas está, en este caso se está creando, pero no le está pasando ningún valor. Luego entonces, ahora sí tenemos acá una función. Esta función se llama obtener primer nombre. Como su nombre lo indica, va a ir al archivo base de datos. Vamos a abrirlo. Vamos a reducir esto un poco. Viene el archivo base de datos y ahorita pues el parámetro es nombre, que lo vamos a pasar, entonces lo vamos a pasar, pero él viene acá y generalmente en esta base de datos todos los nombres tienen dos nombres, entonces vamos a validar solo con el primer nombre. Si es un nombre masculino, pues que compare acá, y si es un nombre femenino, compare acá. Con solo uno de los dos nombres podemos validar. Entonces vamos a tomar solo el primer nombre. Entonces lo que hace esta función es eso. Esta función a grandes rasgos lo que hace es que recibe, como tiene un parámetro, va a recibir ese nombre. Y aquí entonces tenemos este método, el método lower, que lo que hace es convertir esa cadena de texto que él va a recibir acá, lo convierte todo a minúscula. El método strip lo que hace es que va a eliminar, cuando toma el nombre, si de pronto aquí hay un espacio de más, de pronto no lo notamos, ahí está el espacio de más. Entonces ese espacio de más puede generar un error, ese espacio de más que esté antes o esté después. Bueno, aquí tengo el ejemplo. Aquí puede haber un espacio de más antes y eso ya generaría error. Entonces lo que hace este método es eliminar los espacios que hayan antes y después del valor que estamos buscando. Y luego el método split. Esto es importante y es muy importante la tarea que hace este método. Voy a tratar de explicarles, espero hacerme entender. Lo que pasa es que este método, al leer la tabla de Excel, al leer esa celda, convierte el valor que encuentra allí en una lista, como en este caso, y va a separar los valores que encuentre, porque va a encontrar, como les dice, de a dos valores. Entonces lo va a separar y lo va a poner como en una lista, y obviamente sabemos que las listas se identifican por índices. Entonces aquí sería el índice 0 para guardar el primer nombre y el índice 1 para guardar el segundo nombre. Y lo que está diciendo acá es que va a dividir esos dos nombres, ese nombre que tiene dos nombres, obviamente, lo va a ir en una lista y se va a tomar solo el valor que va a encontrar en el índice 0. En este caso sería este. Si por alguna razón no tienen claro el concepto de listas, en el curso de Python básico vemos en detalle el tema de las listas y vemos varios ejemplos al respecto. Entonces aquí toma el valor del índice 0. Ese valor, como ya les dije, elimina los espacios que pueda haber antes o después para evitar errores, y convierte este valor a minúscula. Unicode, lo que hace la función Unicode, bueno, entonces aquí lo convierte a minúscula, aquí sería María, y lo que hace Unicode es quitar los acentos, entonces aquí sería solo María. Así quedaría este nombre como ejemplo, y solo tomaría el que está en el índice 0, lo va a guardar en la variable nombre normalizado, y eso es lo que va a retornar esta función. Recibe ese nombre de la tabla de Excel y retorna el nombre ya en minúscula,
le elimina los espacios y solamente va a tomar el primer nombre. ¿Por qué? Porque luego pues lo vamos a comparar con lo que vamos a ver más adelante. Luego viene la función validar sexo, porque recordemos que son dos columnas, una para validar el nombre y el nombre y el género, y el otro que tiene que ver con el sexo. Entonces viene la función validar sexo, tiene un parámetro también, el método row, que lo que hace es iterar sobre cada fila de la tabla. Viene a iterar acá sobre cada una de estas filas, hace el recorrido y va y se ubica. Se ubica en la columna nombre, porque está la función principal. Se ubica aquí en la columna nombre, se recibe ese parámetro y se lo pasa a la función obtener primer nombre. Aquí se recibe el nombre del archivo de Excel, se pasa por la función, esta función, y aquí en este valor, esta función está retornando este nombre normalizado, en minúscula, sin espacios y solamente el primer nombre, y lo va a guardar en la variable nombre. Algo muy parecido va a pasar con el valor que está en la columna sexo, en este caso, masculino, femenino, no binario. Nuevamente, el método lower para la minúscula, para convertir todo a minúscula, el método street para eliminar los espacios, aquí para iterar sobre cada fila de la columna sexo, y Unicode, que lo que hace es quitar los acentos y todo eso se va a guardar en la variable sexo. Esta es la función validar sexo, que pues ya es la primera parte, como tomando los datos. Aquí vemos un caso un poco complejo. Es una función que dentro de la función está llamando a otra función. Notemos que cuando yo señalo acá en Visual Studio Code, una vez me relaciona dónde está la función. Entonces esta función validar sexo llama a la función obtener primer nombre, y también pues tiene su propio procedimiento internamente, digámoslo así. Aquí tenemos entonces una lista donde están los nombres masculinos. Recordemos que estos fueron unos nombres que se crearon de manera aleatoria. Se le pasó al programa, al script, unos nombres y unos apellidos y unas nacionalidades para que él aleatoriamente llenara cada fila. Pero generalmente los nombres son estos. Entonces los nombres se pasan en minúscula y sin acentos también, notemos, en minúscula y sin acentos, los nombres masculinos y los nombres femeninos, porque esto se va a comparar con el valor que va a retornar la variable obtener primer nombre. Recordemos que la variable los convierte los valores en minúscula, elimina los espacios y toma lo del valor que está en el índice 0 y viene y lo compara con la lista. Esto es una lista de nombres masculinos o nombres femeninos, y aquí viene pues el condicional. Entonces, si sexo, que está en la variable sexo en este caso, es igual a masculino, note que aquí también se le aplicó lo de la minúscula, entonces va a retornar correcto. Si sexo es igual a masculino, va a retornar correcto siempre y cuando si el nombre, este nombre que se toma de la tabla de Excel, que ya lo manipuló la función, si ese nombre está acá en la lista nombres masculinos. Espero hacerme entender. Entonces aquí la función toma el nombre de la tabla de Excel, lo manipula, le hace los ajustes y lo compara con uno de estos nombres. Si está en la lista masculinos y sexo es igual a masculino, si lo que está en la variable sexo es igual a masculino y el nombre que está acá está en esta lista de nombres masculinos, entonces él va a colocar correcto. Si no, va a colocar que es incorrecto. Se aplica lo mismo para el caso contrario, en el caso de que el sexo es femenino. Si sexo es igual a femenino, va a retornar correcto siempre y cuando ese nombre, este nombre que tomó, esté en nombres femeninos. Si no está en nombres femeninos es porque está en nombres masculinos, y entonces si es así, va a retornar incorrecto.
Hay otra tercera validación. Si sexo es igual a no binario, entonces vamos a retornar no binario, porque ahí sí ya queda un poco difícil determinar el sexo. Entonces se hace solo la validación para masculino y para femenino, y binario se deja igual. Si no cumple ninguna de estas condiciones, porque puede haber un dato diferente en la tabla, en esta tabla no lo hay, pero puede haberse el caso de un dato diferente, entonces va a colocar incorrecto. Nuevamente pasa que no está cumpliendo ninguna de estas validaciones, o aquí le podríamos cambiar, podríamos ponerle a esto revisar o validar para que no quede igual que en los casos anteriores. Entonces eso en cuanto a esta función. Aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a aplicarle a la columna validar sexo. Aquí le estamos aplicando, estamos llamando la función validar sexo. Estamos llamando lo que hace la función aquí en cuanto a validar sexo. Y le estamos diciendo que nos pase ese dato. Axis 1, lo que nos está diciendo es que itere sobre las filas de esa columna. Aquí si cambiáramos este parámetro a 0 va a iterar sobre la columna. Aquí es sobre las filas, por eso se coloca en 1. Y le vamos a decir que lo que retorne esta función de validar sexo, lo que retorne no lo guarde en la columna validar sexo, que inicialmente pues estaba vacía o está vacía, pero ya al pasar aquí por la función va a tener un valor. Aquí vamos a insertar entonces la columna validar edad al final. Ya para insertarla al final, por defecto Python siempre inserta, si le damos a decir insertar una columna y no le indicamos el lugar, él por defecto la va a insertar al final, y esa columna la inicializamos vacía. Y entramos entonces ahora con otra función, que es la función clasificar edad, que tiene también un parámetro que se le pasa, que se toma nuevamente aquí de la tabla de edad, la columna edad, y este método lo que hace es maneja, esto es para validar si llegan a existir valores nulos en la tabla. En esa tabla no hay valores nulos, pero si algo entonces retornaría none, y pues si encuentra none o un valor vacío, entonces va a retornar desconocido. Pero pues la tabla que tenemos no presenta esa particularidad porque pues ya se revisó. Y empieza entonces el condicional como tal. Si la edad es menor o igual a 11, entonces la va a clasificar como niños, va a retornar niños aquí en la columna validar edad. Menor o igual que, se coloca la variable edad cuando una variable está en medio o se coloca en medio de estos dos valores condicionales. Entonces lo que le estamos diciendo acá es que lo que está dentro de la variable edad está entre 12 y 18, y como dice acá está en este rango, e inclusive incluye el 18 e incluye el 12. Le estamos diciendo con este menor o igual la variable edad en la mitad y menor o igual 18, lo que es otra manera de establecer la comparación y definir que edad para este caso debe estar entre 12 y 18, incluye el 12 y incluye el 18. Si cumple esa condición lo va a clasificar como adolescentes. Aplica lo mismo para este caso, entre 19 y 26 lo clasifica como jóvenes, entre 27 y 59 lo clasifica como adultos, y si no cumple ninguna de estas condiciones porque es mayor, entonces lo va a clasificar como una persona que pertenece a la vejez. Eso en cuanto a la función clasificar edad. Entonces aquí nuevamente llamamos la función clasificar edad, que le pasamos el parámetro de la columna edad del data frame, y lo que retorne esta función lo vamos a guardar en la columna validar edad, que la habíamos inicializado como vacía. Entonces va a empezar a guardar los datos allí. Luego viene ya que aquí es para guardar el data frame. El false es para que no nos incluya
el índice en la tabla. Cuando hablamos de índice es que ella aquí viene, inserta y aquí coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces si queremos que incluya el número de la fila, digámoslo así, entonces aquí le podemos pasar a true, pero lo vamos a dejar en false porque no lo necesitamos. Aquí entonces ya carga el archivo de salida y selecciona pues la hoja activa donde se va a trabajar. Esto es para aplicarle el borde a las celdas, el borde izquierdo, derecho, superior, inferior. Aplicar el formato a los títulos. Bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar el mensaje aquí de confirmación que nos diga, no sé si, bueno, ya se creó exitosamente. Vamos a revisar archivo validación lógica. Vamos a ver cómo nos quedó el archivo. Acá lo tenemos, es este mismo archivo, pero ya este está modificado. Se le aplicó acá el borde a las columnas y se hizo ya la validación. Ahorita vamos a revisarlo. Aquí se aplica el formato a las columnas, se le aplicó un texto verde, color de texto con negrita verde a las columnas que se validó. En este caso no se le aplicó un fondo a la columna, solo al título de las columnas. Todos los valores se centraron, se le dio margen izquierdo, excepto la de las columnas que se hace la validación, que se dejaron los datos centrados, lo que se está haciendo acá. Aquí pues se aplica, aquí lo que hace, como está comentado, aplica el formato solo a las columnas validar sexo y validar edad, el formato que tiene de color verde y que esté centrado. Aquí aplica alineación y borde a todas las celdas. Aquí se excluye las columnas validar sexo y validar edad porque pues ya tienen su propio formato. Las demás celdas están alineadas a la izquierda y aquí está la alineación centrada para validar sexo y validar edad. Aquí se hace el ajuste del tamaño de las columnas porque si vemos el documento, el ancho de las columnas está basado en el dato que tiene cada columna, en el dato más largo o más extenso. Para lograr eso, que se ajuste automáticamente para no tener que llegar y ajustarlo manualmente, se hace a través de este ciclo for que ya se explicó en detalle en el video anterior. Por eso no procedo a explicarlo nuevamente porque en el video anterior ya se explicó. Y al final entonces se va a guardar el archivo de salida, output file, archivo de salida, y el mensaje de confirmación de que el archivo se ha procesado y guardado exitosamente, que fue el mensaje que recibimos acá. Entonces vamos a revisar que esté todo correcto. Tenemos aquí nuestra tabla de Excel ya modificada, los valores alineados a la izquierda y las columnas validar sexo y validar edad con los valores centrados con negrita y color de fuente un verde oscuro. Entonces vamos a validar que esté todo correcto. Vamos a validar aquí las que dicen que la validación de sexo es correcta. Entonces dice que aquí es correcta, y si aquí es femenino, todos los nombres de esta tabla deben ser femeninos, nombres de mujeres. Vamos a revisar y en efecto todos los nombres son de mujeres. Si validamos acá masculino, todos los nombres que estén en esta columna deben corresponder a nombres de hombres. Y si revisamos, es correcto. Si revisamos donde dice incorrecto y filtramos por... bueno, quitemos aquí el filtro total. Si filtramos acá por incorrecto y filtramos femenino, deberían aparecer solo nombres de hombres, porque está incorrecto. Y si revisamos, todos estos nombres de hombres tienen asignado el sexo femenino y por eso lo está marcando como incorrecto. Ahora vamos a validar con el sexo masculino. Debe ser al contrario, debe aparecer solo nombre de mujeres. Correcto. Si revisamos, todos los nombres de mujeres que tienen asignado el sexo masculino y nos está diciendo que es incorrecto. Ahora la última validación
Para no binario, pues ahí en sí no se hizo gran validación, solamente comparar que si aquí es no binario, pues aquí se coloca no binario, y en efecto, si revisamos acá, está no binario, un solo dato. Con respecto a la validación lógica, esto es una validación lógica, obviamente, y aquí tenemos la otra validación lógica y pues clasificación de la edad. Vamos a colocar acá los adolescentes, vamos a ver el código y nos dice que un adolescente está entre 12 y 18 años de edad. Revisamos la columna de edad y vemos que está desde 12 hasta 18, entonces está haciendo la clasificación de una manera correcta. Vamos a validar la vejez. Para la vejez dijimos que debe estar de 59 a 60 años en adelante, entonces aquí no va a haber valores menos de 60, correcto, 60 en adelante hasta 80 años. Entonces podemos validar que el programa está funcionando al 100%, está haciendo una validación perfecta. Y recordemos, vamos a mirar cuántos registros tiene esta tabla. Esta tabla tiene, acá encontramos que tiene 1000 registros, entonces 1000 datos que se analizaron de manera automática. Esto en el caso de la vida real, donde pueden haber tablas de datos mucho más extensas, entonces es muy útil hacer esta validación a través de un script en Python. Entonces es la manera de cómo hacer una validación lógica de una manera automática. En el próximo video vamos a ver cómo crear una base de datos de ventas, porque vamos a hacer en el video 8, ya el último video de este pequeño curso, una validación matemática. Vamos a ver que de acuerdo a las ventas nos determine el margen de ganancia en valor como tal por unidad y nos determine el porcentaje de ganancia para ese artículo. Para poder hacer ese video, esta tabla no nos va a servir porque vamos a tener que crear una tabla nueva. Vamos a crear otra tabla de manera automática donde nos va a simular las ventas, unos valores de compra y unos valores de venta y unas cantidades vendidas, y sobre eso vamos a trabajar para el próximo video. Entonces quería hacer todo en un solo video, pero quiero explicarles porque generé dos códigos diferentes para ver cómo hacemos. Ya vimos o aprendimos en el video 2 cómo generar una tabla en Excel, pues en este caso solo con datos de texto en gran medida, y vamos a luego a ver cómo generar una tabla de datos ventas. A esta sí la vamos a hacer un poco más extensa, vamos a generar 3000 datos, 3000 registros, para que sea un poco más grande la base de datos, y luego pues hacer el procedimiento, las validaciones matemáticas. Entonces espero no se pierdan las próximas 2 entregas, que daríamos como finalizado a este curso de Python para Excel. Ya les he compartido las cosas más básicas y sobre eso ustedes pueden trabajar y desarrollar muchas cosas. Python y con todas sus librerías tiene muchas funcionalidades que son muy prácticas y muy útiles para los que trabajan, en este caso manipulan o manipulamos archivos de Excel, donde manejamos grandes volúmenes de datos. Para no extender más el video, vamos a dejar hasta aquí. Entonces les agradezco, si el video te es útil, te agradezco que me dejes un comentario, que me regales un like, que compartas el video, que te suscribas para poder seguir generando contenido útil. Recuerdas que este código fuente lo vas a encontrar en la descripción del video. Nos vemos en una próxima oportunidad.